Sí, gloria al Señor. Bueno, vamos a estar meditando en Zacarías capítulo 11. Sí. Bueno, tenemos un problema aquí en el audio. ¿Sí me escuchan aquí? Medio. Sí, sí. Gloria a Dios. Es el poder, ¿no? Sí, gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Bueno, ahí está. Bueno, ya estamos ahí en Zacarías, ya casi terminamos de meditar Zacarías y bueno, ha sido de bendición el libro de Zacarías y los primeros 8 capítulos de Zacarías hemos estado viendo que Dios está animando al pueblo a través del profeta a que sigan con la construcción del templo porque se había detenido, ¿no? Pero Dios les da la certeza y les da la promesa de que Él va a estar con ellos, que nunca los va a abandonar, pero también les exhorta que ellos deben esforzarse en cumplir lo que Dios les está pidiendo, que trabajen en lo que Dios les ha encomendado. Dice que Dios los va a proteger de sus enemigos y no permitirá que nadie les haga daño. Y dice que aún de otras naciones vendrían a ayudarles a construir ese templo de Dios. Pero en el capítulo 6 dice que esto va a acontecer si ellos oyen atentamente la voz de Dios y obedecen a la voz de Dios. Entonces Dios va a cumplir esa promesa de restauración. Y de hecho al final del capítulo 8, incluso todas estas naciones que van a venir, dice, a edificar el templo, recuerda, no sé, al final del capítulo 8 que dice que van a agarrar a un judío y le van a decir, queremos ir con ustedes porque nos hemos dado cuenta de que Dios está con ustedes, hemos escuchado que Dios está con ustedes. Y esto también es algo que debemos estar reflexionando, no es el tema de hoy. El tema de hoy va a ser, ¿cuál es el valor de Jesús? Y ahorita vamos a llegar a eso. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por su desobediencia. Dios les había dado una tierra, la tierra de Canaán, y luego fueron desobedientes y Dios los castiga y se los llevan cautivos a Babilonia por 70 años. 70 años están en Babilonia. Pero ahora, en este tiempo de Zacarías, Dios ya ha cumplido también la promesa de que los iba a restaurar. Y ya esos que habían sido llevados, bueno, no ellos, ya sus hijos, y algunos todavía ancianos que habían sido llevados regresan, pero ya en realidad son los hijos de los que habían sido llevados a Babilonia. Dios los regresa y ya en Zacarías ya están ahí en la tierra de Canaán. Dios les permitió regresar. Pero ¿cuál era el propósito de Dios al regresarlos a la tierra de Canaán? Y de hecho a Jerusalén. Dios quería estar en medio de su pueblo y por eso Dios les pide que construyan un templo. Y si ustedes van a Esdras, va a ver que este es el propósito primero por el que ellos regresan. Está Zorobabel y el rey Ciro les da permiso de regresar, pero para que vayan y construyan el templo a Jehová. Y entonces el pueblo regresa y comienzan a reconstruir ese templo, pero después hay oposición y se detienen. Hay peligro, hay enemigos y se detienen. Y entonces cada uno regresa a sus negocios, a construir su casa, a edificar su casa.
a hacer dinero, a sus negocios, ¿sí? A los asuntos personales. Y se olvidan la razón por la que Dios los había regresado. Y entonces Dios levanta a Ageo y Zacarías para que los exhorten a que sigan construyendo ese templo, a que construyan o que cumplan el propósito por el cual Dios los ha regresado o restaurado a la tierra. Vamos a Zacarías, capítulo 11, verso 12. Zacarías 11, verso 12. 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vamos a orar. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, pidiendo, Dios, de que tú hables a nuestras vidas. Sabemos, oh Dios, de que tú tienes un propósito para nosotros, así como lo tuviste con el pueblo de Israel. Y queremos que ese propósito sea revelado a nuestras vidas y se cumpla ese propósito en nosotros. Padre, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo esté tocando nuestra mente, nuestro corazón y escribiendo esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivir por ella. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vuelvo a repetir. El pueblo ya ha sido restaurado, pero esta restauración no se queda únicamente, o más bien el propósito de Dios no es de que únicamente se quede cuando ellos regresan a la tierra de Canaán. No es el propósito de Dios. Ni siquiera, déjeme decirle, ni siquiera que se queda en que ellos construyan ese templo físico de Jerusalén y ahí se quede la restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso este templo, este nuevo templo ya no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido cuando Babilonia se los llevó cautivos, como dijimos. Este templo después también fue profanado por los griegos. En el tiempo de Jesús ya es otro templo el que está ahí en Jerusalén. Y después también ese templo que estaba en el tiempo de Jesús fue destruido en el año 70 por los romanos. Así que el propósito de Dios vemos de que no es únicamente se queda en que, bueno, el pueblo regresa a Canaán, el pueblo de Israel, construyen el templo y ya ahí acaba. No. Por eso hemos visto en Zacarías que una y otra vez hace alusión a ¿qué? Al Mesías que vendría. La restauración plena era a través del Mesías. Ya había hablado anteriormente en los primeros capítulos del 1 al 8 de este Mesías, pero a partir del capítulo 9 en adelante ya va a estar hablando precisamente ya de una era mesiánica, ya no de ese tiempo únicamente en el pueblo de Israel físico, o como nación cuando ellos regresan, no. Ya habla específicamente de este Mesías, ¿sí? Entonces, a partir del capítulo 9 comienza o continúa hablando ya específicamente en esto. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 9 el templo ya ha sido construido. Ya pasaron, de hecho, habían pasado como 20 años que dejaron de construir. Después Zacarías y Ageo los animan, construyen el templo y ya para esta fecha del capítulo 9 en adelante ya tiene ya muchos años o varios años que ya el templo ya fue terminado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigue hablando de esta restauración si ya había sido construido el templo? Y bueno, es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué hablar de esta restauración? Fíjese, el capítulo 9 no lo voy a tocar, pero habla del castigo o del juicio a las naciones vecinas, de las naciones que están alrededor de Israel.
pero a partir del verso 9 habla de un Mesías, de un rey que vendría. Y esto ya también lo hemos tocado en otros cultos, en otras predicaciones. Ok. Capítulo 9, verso 9, habla de este rey que vendría en un asno montado sobre un pollino. Y sabemos que Jesús cumple esta entrada en Jerusalén montado en un pollino y la gente aclamándolo como el rey, aclamando a Jesús. Después en el capítulo 10, Dios va a redimir a su pueblo. Él va a poner una piedra angular que es Jesucristo. Entonces la restauración y la redención plena es en el futuro Mesías que vendría para este tiempo de Zacarías, que es Jesucristo. Pero ahora sí vamos al capítulo 11. Al capítulo 11. Dios manda a Zacarías a apacentar, dice, a las ovejas. Y va a usar una metáfora. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Capítulo 11, verso 4. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. O sea, apacienta las ovejas que van rumbo al matadero. Dios va a usar entonces esta metáfora de el pastor y las ovejas, hablando de la relación de Dios con su pueblo. Y Zacarías, bueno, por lo que podemos ver en este capítulo, o lo que yo pude entender es de que Zacarías literalmente fue y estuvo de pastor de estas ovejas como una metáfora, así como lo hacía, ¿se acuerda del profeta Ezequiel? Que también varias cosas que él vivía o que hacía era para dar un mensaje al pueblo. En este caso Dios le dice, ve y apacienta estas ovejas que van rumbo al matadero. ¿Sí? Pero Dios quería representar esa relación que Dios tenía con su pueblo. ¿Sí? Y sabemos más específicamente, ya en el libro de Juan, Jesús ¿cómo se presenta? Jesús se presenta como el pastor, como el buen pastor de las ovejas. Y también ahorita lo vamos a estar leyendo. Bueno, Dios había puesto a pastores, vamos a decirlo de esta manera, para guiar a su pueblo. Y había 3 funciones especiales o 3 cargos especiales que tenían esa función de pastor. ¿Cuáles serían estos 3 cargos de liderazgo en el pueblo? El rey era uno de ellos, que Dios lo había puesto en realidad como un pastor. Recordemos al rey David, que cumplió esta función. Pero también, ¿quién más cumplía esta función de ser pastor? El sacerdote. ¿Y quién más? El profeta. ¿Sí? Esos 3 cargos especiales o funciones especiales trabajaban como un pastor para el pueblo. Fíjese Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versos 7 y 8, Jeremías 2, 7 y 8 dice de esta manera: y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis, está hablando de cuando Dios los llevó a la tierra de Canaán, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Luego, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Aquí menciona a los sacerdotes. Y los que tenían la ley no me conocieron. Está hablando de los gobernantes. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, aquí está la tercera función que le digo, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, estos 3, tanto los profetas, no todos los profetas, tanto los sacerdotes, no todos los sacerdotes, pero tanto los reyes, la mayoría de ellos no cumplió la función que Dios les había dado. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice que se rebelaron, no conocían la ley, no buscaban a Dios. Los profetas, dice, profetizaban en nombre de Baal y daban palabra que no aprovechaba. Bueno, 3 funciones que Dios había dado. Y Dios también
les pedirá cuenta, dice en Jeremías, y bueno, Dios los castigó. Ahora regresamos a Zacarías, capítulo 11, verso 4 y 5. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, le dice Dios al profeta. Verso 5, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Pone el ejemplo de cómo son los que cuidan a las ovejas, los pastores. Los pastores cuidan las ovejas y las venden. ¿Y los compradores qué hacen? Si alguien compra ovejas, como ahorita en nuestro tiempo los coyotes, ¿no? Que van y le compran la fruta o los animales a los agricultores, a los granjeros, dice, no tienen piedad, las matan. Pero también los que las venden, ¿qué dicen? Alaban a Dios porque se han enriquecido. Y bueno, ahorita me viene a la mente también algunos líderes de iglesias que hablan de esto, ¿no? Sobre todo los de la teología de la prosperidad. Alaban a Dios porque se han enriquecido, pero literalmente, ¿sí?, trasquilando a las ovejas y al pueblo, a la iglesia. Pero bueno, no es el tema. Los pastores, aquí dice Dios, han actuado mal. Los compradores los mataban sin piedad, sin remordimiento. Y los que comerciaban agradecían a Dios. Es una bendición porque me he enriquecido. Y termina diciendo ese verso, ni los pastores tienen piedad de las ovejas. Bueno, este contexto, por ejemplo, leímos Jeremías. ¿Cómo eran esos pastores? Malos. Y parece que aquí está hablando en Zacarías de ese tiempo, ¿no? De Jeremías cuando fueron llevados a Babilonia, pero no. En ese tiempo ya de Zacarías ya está construido el templo y parece que están volviendo a hacer lo mismo. ¿Por qué? Si usted va a Malaquías, que es un poco más adelante, es el mismo contexto. Ya para el tiempo de Malaquías ya casi son 100 años que el pueblo está viviendo nuevamente en la tierra de Canaán. ¿Y cuál es la situación? La misma. ¿Qué no Dios les dice? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor? Y empieza a acusar a los sacerdotes y al pueblo que han dejado nuevamente a Dios. Pero ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Zacarías, unos años después de que el templo había sido reconstruido, vuelve a mencionar que la situación es la misma. Pero si vamos más adelante, en el tiempo de Jesús, ¿cómo sigue la situación? ¿No es la misma? ¿No dice Mateo 9:36 cuando está Jesús? Dice, al ver la multitud, ¿qué tuvo Jesús de ellos? Compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el tiempo de Jesús, nuevamente Israel anda vagando como ovejas dispersas sin pastor. En el tiempo de Jeremías, así estaba. En el tiempo de Zacarías y de Malaquías más adelante, estaba de la misma manera. Y en el tiempo de Jesús, nuevamente vuelven a caer en lo mismo. Las personas que Dios había puesto para guiar al pueblo no cumplen esa función. Si no hay esa guía, si no hay ese cuidado por las ovejas, ¿a dónde se dirigen? A la muerte. ¿Cómo comenzó en el verso 4? Apacienta las ovejas que van rumbo al matadero. Pero recordemos que es una metáfora que está mencionando que es Dios que está funcionando como pastor y que Dios ha puesto a pastores, pero no han cumplido esa función y entonces van rumbo al matadero. Y ahorita vamos a ver por qué digo que es Dios. Vamos a ir más adelante, en el verso 6. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en el verso 6? Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey,
y asolarán la tierra, y ya no los libraré de sus manos. Nuevamente Dios vuelve a hablar, parece que está molesto, ¿no? Dios ya no tendrá piedad de los moradores de la tierra. Ya no solo está hablando de que no tendrá piedad de esta nación de Israel, sino ahora está hablando de ¿qué? De todas las naciones. Dejará que se destruyan unos a otros. Y bueno, cuando yo leía esto, recordaba o pensaba más bien en la situación que vivimos actualmente. Las naciones, unas contra otras, pero la gente no quiere escuchar de Dios, no quiere oír la voz de Dios y menos quiere obedecerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando la gente no quiere escuchar su voz? Los deja, dice que se destruyan unos a otros, nación contra nación, reino contra reino, hijos contra padres. ¿No es cierto? Padres contra los hijos. Y ahora, mujeres contra hombres. Una guerra. ¿Sí? A ver quién puede más. Pero ¿qué hace Dios? Dice, ya no voy a hacer nada. Los voy a dejar que se consuman. Seguimos adelante. 7. Veamos lo que hizo Zacarías. 7, verso 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, dice Zacarías, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, o sea, las varas de los pastores. El uno le puse por nombre gracia y al otro atadura, y apacenté las ovejas. ¿Qué hizo Zacarías? Tomó estas varas con las que los pastores cuidaban a las ovejas, las traían para que no se dispersaran, y entonces a uno le puso nombre gracia y a otro le puso nombre atadura, o unión, dice otras versiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Zacarías también? Dice que contrató a otros pastores para que le ayudaran a cuidar a las ovejas, pero no cumplieron su función, dice en el verso 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Al parecer, entonces, Zacarías, Dios le mandó a cuidar estas ovejas, él está cuidando, contrata a unos pastores, ¿y qué dice? Me sacaron de mis casillas y los corrí, porque no hacían bien su trabajo. Los despidió en un mes a 3 pastores. ¿Y por qué dice 3? ¿Recuerda estas 3 funciones? El rey, sacerdote, profeta. ¿Sí? Al parecer hace como una alusión a estas funciones que no estaban cumpliendo su papel. Están simbolizando entonces que no habían cumplido el cuidado y el encargo que Dios les había dado. Fíjese cómo dice Nueva Traducción Viviente el verso 8. En un solo mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. O sea, no solamente a los pastores, sino ahora también las ovejas. Qué raro, ¿no? Porque uno diría, bueno, las ovejas no tienen la culpa. ¿Quiénes serían los culpables? Los pastores, ¿no? Y entonces ellos sí que los corran, pero las ovejas no tienen la culpa. Son los culpables los líderes. Pero también vemos que se enoja contra las ovejas. Voy a leer Jeremías 5:31 para que vean también esta actitud del pueblo. Jeremías 5:31. Dice, los profetas profetizaron mentira. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los profetas, ¿no? Que profetizaron mentira. Pero fíjese cómo dice, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, o sea, lo que ellos querían, su propia voluntad, hacían su propia voluntad. Pero ¿qué es lo más lamentable? ¿Qué dice adelante? Y mi pueblo así lo quiso. Y el pueblo es lo que quería. A veces podemos decir, bueno, esa iglesia o ese líder o ese apóstol o ese, no sé, profeta está mal. Y mucha gente se está perdiendo. Sí.
pero profetizan y hablan mentira. Pero la gente, ¿qué es lo que quiere escuchar? Mentira. Porque a veces no les gusta cuando se habla la palabra de Dios. Ajá. Bueno, Jesús mismo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la característica de un buen pastor? Esta, que es capaz de dar su vida por las ovejas. ¿Y quién es el buen pastor? Jesús. En el verso 14 también de ahí de Juan 10, dice, yo soy el buen pastor y fíjese, y conozco mis ovejas. Pero también, ¿qué dice? Y las mías me conocen. No solo yo conozco a mis ovejas, sino mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, en Zacarías va a estar hablando del pastor y luego en el capítulo 13 va a hablar de este pastor. Dice que va a poner su espada contra el pastor y todos los compañeros van a ser dispersados, ¿no? O las ovejas. Y esto se cumplió cuando van a arrestar a Jesús. Dice que arrestan a Jesús y ¿qué hicieron las ovejas? Los discípulos, todos se dispersaron. Pero bueno, no es precisamente el tema. Regresemos a Zacarías en el pasaje que estamos en el verso 9. ¿Qué hace Zacarías? Recuerda que en el 8 dice que despidió a los pastores y que aún las ovejas también se desagradaron de él, no lo quisieron, perdió la paciencia con las ovejas y también las ovejas odiaron, dice Zacarías. Entonces en el verso 9 dice Zacarías, y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Dice Zacarías, ya, si las ovejas no quieren que yo las apaciente, si las van a matar, pues que las maten, y si se van y se pierden, pues que se pierdan. Y es más, si se comen entre ellas, pues que se consuman entre ellas. Yo ya me cansé. Recuerden que es una metáfora de cómo Dios se sentía por ese pueblo. ¿Cuántas veces Dios quiso cuidar ese pueblo? Y ellos no quisieron. Sus líderes no querían, pero el pueblo, que eran las ovejas, tampoco quisieron. Parece que Dios está llegando hacia el colmo, ¿no? Entonces en el verso 10 dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Tomé ese callado y lo quebré. ¿Cómo se llamaba ese callado? Gracia. Ya no hay un pacto entre Dios y el pueblo, lo han roto. ¿Sí? En lenguaje actual dice, después tomé la vara llamada bondad y la rompí. Pero fíjese cómo dice, con esto di a entender a los que estaban allí que Dios había roto su pacto con todas las naciones. Recuerden que esto lo está haciendo simbólicamente Zacarías. Entonces en el verso 11 dice, los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, en el que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo. Es muy claro, ¿no? En el lenguaje actual. Dice, pero los que estaban ahí se dieron cuenta de este mensaje. Tenga en mente esto, ¿por qué? Por el siguiente verso. Y es el punto principal del día de hoy del tema. ¿Qué es lo lamentable? ¿Qué es lo lamentable? En el verso 12. ¿Qué es lo lamentable? Dice el verso 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Bueno, esto parece que es bueno, ¿verdad?
Zacarías les dice, si quieren pagarme mi salario por cuidar las ovejas, páguenme. Si no, no hay problema, déjenlo así. Entonces, los que estaban ahí dijeron, sí, te vamos a pagar. ¿Y cuánto le pagaron? 30 piezas de plata. Y nosotros diríamos, le pagaron bien, ¿no? Sí, 30 piezas de plata. Voy a leer el verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y fíjese esta expresión, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Recuerdan que les dije que ellos habían entendido lo que Zacarías hizo? Dice que ellos entendieron que Zacarías, ¿a quién estaba representando? A Dios, ¿no? Lo que Dios hacía por el pueblo. Y ellos representaban a las ovejas. Entonces, ¿cuánto valor le estaban dando ellos a lo que Dios hizo por ellos? Dios los había regresado del cautiverio, de Babilonia los había regresado a su tierra. Habían estado cautivos 70 años. Ellos entendieron que era un símbolo, que era una metáfora que el profeta les hablaba, aún con lo que él estaba haciendo, ¿sí? Y cuando les dice que le den su sueldo, ellos dieron el valor a lo que Dios había hecho por ellos. Bueno, una onza de plata ahora, en nuestros días, creo que anda alrededor de 1,200 pesos por ahí, una moneda de plata. Entonces, dice que le dieron 30 piezas, ¿no? Entonces serían como 36,000 pesos. Y usted dice, está bien, ¿no? Está bien. Pero no sabemos exactamente cuál era el valor de esta moneda. Y en el tiempo de Jesús también se acuerda que habla mucho de un denario, que también era una moneda de plata, porque en ese tiempo usaban la plata como moneda. Y el denario era el salario de un día de una persona, ¿sí? Entonces estamos hablando que le dieron el salario de 30 días. ¿Y cuánto será el salario de un día de un obrero hoy? ¿Sí? Unos 250, 300 pesos, ¿no? ¿Cuánto sería? Alrededor de 8,000 pesos le dieron. Bueno, algunos otros dicen que era otro tipo, pero más o menos estuve investigando. Bueno, algunos concluyen de que era alrededor de 10,000, poco más o menos, lo que a lo mejor le dieron. Dice, ¿no?, en lenguaje actual, en el verso 12, luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan. Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. Dios me dijo, fíjese, la expresión, ¿se acuerda que le dije? La expresión que Dios dice, hermoso precio con que me han apreciado. Parece que Dios está diciendo, wow, pero en realidad lo está diciendo como sarcasmo. Y está diciendo Dios, ¿esto es lo que valgo para ellos? Échalos ahí en el tesoro del templo. Fíjese cómo dice el lenguaje actual. Dios me dijo, 30 monedas de plata es muy poco por todo lo que yo he hecho a favor de mi pueblo. Toma las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. ¿Se da cuenta la diferencia de expresión? Esto es lo que valgo para ellos. ¿Cuánto valoramos la obra que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto valoramos? ¿Y por qué le puse el título, el valor de Jesús? ¿Cuánto valoramos a Jesús? ¿Por qué? Porque pareciera de que, como vuelvo a repetir, pareciera que es mucho, 30 monedas de plata. Vamos a Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21. ¿De dónde viene este concepto de 30 piezas de plata? Éxodo 21, 32. Cuando Dios está diciendo, está dando las leyes y que si alguien daña a una persona o
lo hiere, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces en el verso 32 dice, si el buey de una persona acorneare a un siervo o a una sierva, este siervo o una sierva, ¿qué son? Esclavos. O sea, si un buey acornea a un esclavo o una esclava, pagará su dueño, ¿cuánto va a pagar? 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Estas 30 piezas de plata, ¿qué era? Según Éxodo 21, era el precio del esclavo. Si ese esclavo es herido, entonces ustedes le van a dar 30 piezas de plata. Entonces, cuando Zacarías les dice, páganme mi sueldo, y le están dando 30 piezas de plata, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo insignificante. Lo que yo pagaría por un esclavo que es acorneado o es herido. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Jesús? Yo creo que usted ya recordó, ¿verdad? En Mateo 26, 14 y 15, cuando Judas vende a Jesús, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo les voy a entregar a Jesús? Y ellos, ¿qué le asignaron? 30 piezas de plata. ¿Qué valor le estaban dando a la vida de Jesús? ¿Y qué valor le estaba dando Judas a la vida de Jesús? El precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Aún ahorita, 10,000 pesos. ¿Cuánto vale la vida de esa persona? 10,000 pesos. Yo te lo entrego, dame esos 10,000, dice Judas. Era el precio que le dio a la vida de Jesús. Entonces en el capítulo 27, verso 6, cuando Judas se arrepiente y trae las monedas y dice, no las quiero, ¿no? Ya cuando está remordido por su conciencia, ¿qué hacen los sacerdotes? Los principales sacerdotes en el 27:6 de Mateo, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí en realidad habla de Jeremías, pero en Jeremías no está, hay una alusión del alfarero, pero las 30 piezas de plata es lo que acabamos de leer en Zacarías, cuando Dios le dice, échalos al tesoro del templo. En otras versiones dice, échalos en el alfarero, ¿no? No recuerdo ahorita qué versión dice así, haciendo precisamente, uniendo estos, Mateo 27 y Zacarías 11, que estas monedas que le estaban dando a Zacarías eran en representación lo que pagarían por la vida de Jesús a Judas, y que Judas, los sacerdotes dijeron, ay, qué malo, no podemos tomar ese dinero porque es de sangre. Ellos sí estaban muy, ¿cómo se puede decir? No es lícito, decían, no es bueno que los echemos al tesoro del templo. Vamos a comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, porque los extranjeros no pueden estar donde nosotros estamos, ¿no? O donde nosotros sepultamos a nuestros muertos. Y compraron el campo del alfarero, el campo de sangre, pero es curioso, ¿no? Porque dice no es lícito, pero esas monedas, ¿qué habían hecho ellos? ¿No habían pagado para que les entregaran a Jesús? Para matar a Jesús estaban pagando eso, y después dicen no es lícito. Bueno, regresando a Zacarías, hemos visto entonces en nueva traducción viviente, en Zacarías 11, verso 13, dice, arrójalas al alfarero. ¿Y cómo dicen allá los sacerdotes?
compren el campo del alfarero. Ellos sin saber estaban cumpliendo lo que decía Zacarías 11. Ok, lo que quiero llegar con esto es que vemos que en el tiempo de Zacarías, ¿qué hizo el pueblo? Menospreciaba lo que Dios ya había hecho por ellos. Menospreciaron que los restaurara, que los trajera del cautiverio, que les diera una tierra, que les permitiera construir el templo, que les diera casas. Y para este tiempo ya tenían también hasta murallas, la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Menospreciaron esa obra de Dios. Ya valen 30 piezas de plata. Pero en el tiempo de Jesús los sacerdotes hicieron lo mismo, sabiendo quién era Jesús, porque Jesús muchas veces dice que ellos entendieron que hablaba por ellos y sabían que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Como no iba de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, lo mataron. ¿Y qué precio le dieron a la vida de Jesús? 30 monedas de plata. Pero ahora, hermanos, ahora en nuestros días, y la reflexión es, ¿cuánto valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuánto valoramos? ¿Qué precio le pondrías? Y no estoy hablando de dinero, pero ¿qué precio le pondrías a la obra que Dios hizo por nosotros? Nos rescató del mundo, del pecado, nos libró de la muerte, nos trajo a su conocimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer? Lo mismo que quería hacer con el pueblo de Israel, habitar en medio de ellos, que ellos pudieran tener un santuario donde Él habitara y que Él gobernara en sus vidas, que Él fuera su Dios. ¿No es lo que Él ha hecho con nosotros también? Nos ha traído a su conocimiento. La vida de Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora, ¿cuánto valoramos? Porque lo que hacemos muchas veces refleja precisamente esto. ¿Qué valor le estamos dando a lo que Jesús hizo? ¿Cuánto valoramos su obra? A veces preferimos otras cosas. En lugar a veces de venir al culto, preferimos otras cosas. A veces en lugar de alabar a Dios, preferimos, no sé, alabar otra cosa. O en su casa, en lugar de tener tiempo de meditación, de oración, ¿qué prefiere usted? ¿Ver Disney o Netflix o no sé? Dice, es que 1 hora de meditación es demasiado. Es demasiado. Pero un maratón de series de 10 horas no es demasiado, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto valoramos? Ir a la iglesia 1 hora es muchísimo, 1 hora y media, demasiado. No me da el tiempo. Pero podemos dedicar horas en hacer otras cosas sin valor, que no tienen valor. Incluso nuestra ofrenda monetaria. No podemos dar una ofrenda porque no me alcanza el dinero, ¿verdad? ¿Cierto o no? A veces no nos alcanza el dinero, entonces no puedo ofrendar. Pero gastamos en otras cosas sin pensarlo. Nuestra vida en entrega a Dios, en obediencia a Dios. ¿Valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros? Nosotros éramos como esas ovejas que iban rumbo ¿a dónde? Al matadero, a la muerte. Dios nos cuidó, Jesús nos cuidó, lo leímos ahí en Juan, dio su vida por nosotros. Pero en ocasiones nos portamos como pastores inútiles o como ovejas que no quieren escuchar la voz del pastor. ¿Sí? Dice Juan, Jesús ahí en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y saben que les estoy hablando. Y a veces nosotros no queremos.
Toda nuestra vida, hermano, pregúntate, ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale lo que Jesús ha hecho por nosotros? Y tú puedes decir mucho, pero ¿cómo se va a ver que vale mucho? De acuerdo a lo que tú hagas. Porque podemos decir, es Dios lo primero para mí, pero en nuestra vida es lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Valoramos mucho lo que Dios ha hecho por nosotros. Pues hermano, demostremos el valor que tiene Jesús para nosotros. Pónganse en pie y piensen en esto. ¿Cuánto vale Jesús para mí? ¿Qué valor le doy? ¿30 piezas de plata? ¿Lo que pagaron a Zacarías o lo que pagaron los sacerdotes por la vida de Jesús? ¿30 piezas de plata es lo que vale Jesús? La vida de un esclavo. Y sí, ciertamente Jesús se humilló haciéndose y tomando forma de esclavo, de siervo, pero fue por nosotros. Y entonces, ahora, ¿cómo responderemos a eso? Padre, tú nos has hablado el día de hoy. ¿Qué valor te damos, oh Dios? No queremos ser como esas ovejas que incluso dice te odiaron. No queremos ser así, oh Dios. Tú nos rescataste del mundo, nos diste vida y íbamos rumbo a la muerte, al matadero. Pero Jesús entregó su vida por nosotros. Y es lo más preciado para nosotros. Hemos encontrado ese tesoro, pero también queremos responder de la misma manera, entregando nuestra vida a ti, Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos, oh Dios, si en ocasiones hemos dejado que este mundo nos desvíe y que nuestras prioridades sean otras. Queremos darte, oh Dios, nuestra vida por completo. Y queremos darte, oh Dios, lo que tú mereces, que es toda nuestra vida en adoración, en obediencia a ti. Padre, recibe nuestra vida, perdónanos y restáuranos por completo, Dios. Sabemos de que tú nos estás hablando cada día para guiarnos a toda verdad. Incluso sabemos que cuando te hemos fallado, tú tienes misericordia y nos perdonas y nos vuelves a tu camino, Dios. Gracias por tu palabra y por tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.